Bien, preguntas y comentarios como siempre en nuestras cuentas, @en contexto piso y @Carlos Penalosa, y nuestro WhatsApp que está a su disposición, 0412-700-7606, 0412-700-7606. Jesús Chuo Torrealba con nosotros, un gusto siempre que nos acompañe por acá para hablar un poco de lo que está pasando en el país. Quisiéramos comenzar con este tema de la primaria, porque decíamos acá en otras oportunidades lo incierto del escenario, pero ya hoy parece dilucidarse un poco cómo va a ser este proceso del 22 de octubre, que es una convocatoria, por supuesto, para un sector político del país, pero hoy buena parte del debate y del discurso en los medios de comunicación y en el mundo político giran en torno a esto, a lo que va a ser esta fecha, e incluso la especulación de que sea o no sea la primaria se pueda materializar. Todavía existen algunas dudas. Es así, tienes razón. Buena parte de lo que alguien llamó alguna vez la opinión publicada, no la opinión pública, está focalizada en el tema de la primaria y es explicable. Ahora, a mí me preocupa que mientras eso ocurre, por otro lado están pasando cosas extremadamente importantes en el país o en el entorno del país, que son desatendidas. Por ejemplo, la ONU ya dijo oficialmente que la crisis venezolana es la segunda crisis más subfinanciada del mundo, del planeta. Es decir, tenemos en Venezuela una crisis extremadamente grave, pero tenemos la segunda menor cantidad de ayuda del mundo. ¿Por qué? Bueno, por razones lógicas, pues tenemos un gobierno que dice que aquí no hay crisis, que dice que eso es una narrativa. Y tenemos una oposición que tiene un mal y reciente historial en materia de opacidad en administración de recursos. Entonces, repito, tenemos un gobierno que dice que no hay crisis y tenemos una oposición a la que la gente en el mundo dice, oye, dale real a esa gente, puede ser que se pierda, ¿no? Entonces, eso explica que seamos la segunda crisis más subfinanciada del planeta. Un segundo problema, esa crisis no se ha encapsulado, no se ha detenido. Ayer, el Departamento de Migraciones de Panamá revela que se batió el récord de todo el año 2022. Entre enero y julio del 2023 pasó el Darién más gente que durante todo el año 2022, que ya había sido un récord. Y la mayoría venezolanos. Y la mayoría venezolanos. El 55% son venezolanos. Entonces, cuando uno ve esas dos cosas, y además, bueno, ¿te acuerdas que nuestro salario mínimo ya cayó a 4.40 dólares y bajando? Cuando tú ves todo eso y te encuentras a los dirigentes fundamentales de la oposición deshojando las margaritas de las primarias, ¿se hará? ¿No se hará? ¿Se hará? ¿No se hará? Y de espaldas a este drama, cuando tú ves a los principales dirigentes del oficialismo o algunos de los principales dirigentes del oficialismo peleando con Luis Fonsi o con los hijos de Montaner, porque este concierto sí o aquel concierto no, tú dices, caramba, tenemos una clase política de qué calidad, de qué naturaleza, porque las cosas fundamentales que están pasando en este país, en el estómago de este país, en los bolsillos de este país, no aparecen en el panorama, en el radar. No están en el debate de los liderazgos. No están en el debate de los liderazgos. Entonces, por eso es que más de una ocasión, en más de un escenario, se afirma, y con razón, que necesitamos una clase política que le tenga quizás más amor al país que amor al poder. Hay una lectura bien interesante que pudiéramos enlazar con esto, lo que pasó con la inscripción de los venezolanos en el extranjero, porque mucho se vendió la expectativa de la importancia de que el venezolano en el extranjero votara, de que hay 7 millones de venezolanos más allá de nuestras fronteras, pero abrieron ese registro y esa cifra no llega ni al 10% de los que están afuera. Es más o menos esa misma brecha que hay del discurso político a la realidad del ciudadano. Sí, y el tema que introduces, el tema de nuestros compatriotas en la diáspora, es importante que lo traigamos, por ejemplo, el tema de los anunciados centros de votación y las mesas, porque no solamente es escandaloso la baja inscripción, ¿no?, sino además hay que revisar dónde se inscribieron más que en otros lados. Entonces, la mayor cantidad de inscritos está en Estados Unidos, después está España, después está X. El último es Perú. Y resulta que cuando tú te pones a ver los números, Lima es la ciudad con más venezolanos después de Caracas y Maracaibo. O sea, en Lima hay más venezolanos que en Miami. En Colombia hay más de 1 millón de venezolanos. En Colombia hay más de 1 millón de venezolanos y la inscripción allí fue bajísima.
¿Qué es lo que lo hace diferente? Bueno, que la migración que tenemos, la diáspora que tenemos en Estados Unidos y en Europa, es una diáspora, es una migración, por supuesto, toda es meritoria, toda merece nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento, pero las personas que están allí forman parte de la primera oleada, primera y segunda oleada de la migración. Es esa clase media y clase media alta que vio a tiempo lo que aquí iba a pasar, que tenía los recursos para poner en orden sus cosas, para viajar con papeles, para hacer incluso proyectos de empleo en esos países. Entonces, ese sector de la diáspora, ¿no? Repito, clase media alta, bueno, mostró algo más de interés en el proceso de la primaria. En cambio, la diáspora pobre, esa que se fue a partir de 2017, que se fue en autobús, es más, la que se fue a pie, la que se fue a pie, y la que sufrió los rigores de la pandemia en América Latina y ahora reemigró hacia Estados Unidos vía Darién, esa está muy lejos emocional o afectivamente de la fulana primaria. Lo mismo puede estar pasando en el ámbito nacional. Por eso yo me alegro mucho de que el doctor Casal haya informado el día de ayer, y también el joven que formaba parte de Súmate y ahora está en la Comisión Nacional de Primarias de la oposición, haya informado, bueno, que tienen 3.000 centros y unos 5.000 mesas, por cierto, menos de los que había anunciado, ¿no? Había anunciado casi 4.000 centros y 6.700 mesas, pero es un número importante. De todas maneras, yo tengo ahí dos preocupaciones. Primero, que este anuncio se hace de acuerdo a lo que informó la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcategui, sin haber verificado, ¿no? Esas son cifras sin verificación, simplemente con los anuncios que vienen de las comisiones regionales electorales. Y bueno, todo eso habría simplemente que verificarlo, porque todos sabemos lo que ocurre con las informaciones que dan los partidos sobre dispositivos electorales. Siempre dicen que ellos van a controlar tales y cuales centros para disputarse eso que llaman la logística, ¿no? Los realitos del asunto, y a la hora del té quienes defienden los votos en las mesas son los mismos vecinos y vecinas de toda la vida, porque los partidos embarcan. Entonces, aquella solicitud que hizo María Carolina Uzcategui de verificar esa cifra y que le dijeron que no había tiempo ni recursos para hacerlo, sigue siendo importante. Claro. Porque además ese tema no se ha resuelto, el tema de los recursos. Hablan de colaboración de los candidatos, rifas, verbenas. A estas alturas. Pero además, a menos de 3 meses. Está el tema de dónde están esas 5.000 mesas, dónde están esos 3.000 y tantos centros. No es un asunto menor, no basta con decir, bueno, es que va a haber uno en cada parroquia. ¿En qué parte de la parroquia? Porque si tú me dices que la mesa de San Agustín va a estar frente a Parque Central, wow, hay una diferencia importante en relación a dónde está el grueso de los habitantes de San Agustín. Si tú me dices que la mesa de Katia va a estar en el Boulevard, ¿no? Y no en Mario Briceño y Ragorri, ¿no? Hay una diferencia también importante. Repito, por decisión del gobierno, por una trampa del gobierno que fue solicitada por sectores de la oposición, esta primaria es una primaria precarizada, es una primaria sin la plataforma tecnológica del CNE y sin los liceos y escuelas como centros de votación. Eso fue una agresión del gobierno a un derecho legítimo que tenían los venezolanos opositores. Pero también hay que recordar que eso fue solicitado por algunos grupos de la oposición, concretamente por la gente vinculada al Partido 20. Ellos celebraron la decisión del gobierno de negarle ese apoyo a la primaria, y como consecuencia tenemos una primaria que corre el peligro de ser poco representativa desde el punto de vista social. Ese fue uno de los argumentos que a mí más me pegó de lo que dijo María Carolina Uzcategui, claro, que podía ser no equitativo el acceso de los venezolanos a la primaria de acuerdo al estrato social al que perteneciera. Es decir, que iba a ser una primaria con aporofobia, con distancia a los pobres. Y eso la haría, no se trata de ser
equitativo por método. No, se trata de que una primaria que no sea representativa desde el punto de vista social, inclusiva desde el punto de vista social, es una primaria con poco punch político. Claro, nos toca hacer una pausa, porque ¿qué legitimidad tiene de liderazgo una primaria donde no participe, por lo menos, tenemos el escenario de 2012, que participaron casi 3 millones de personas? ¿Qué legitimidad le da a ese candidato que surja de allí ser electo por 500.000, por 400.000, en un entorno donde no va a ser el único candidato? Lo conversamos al regreso con Jesús Torrealba, hoy con nosotros en estudio. Recuerden nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606.